país lleno de violencia, lleno de muchos conflictos, pero el Señor trajo aquí a este país un evangelio glorioso que ha transformado la vida de miles de personas, que ha ayudado a miles de hogares. Amén. Y hoy estamos en pie por la mera gracia de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, verso 29 y 30. Vamos a leer estos dos versos de la palabra del Señor. Como ya saben, toda esta semana hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Amén. Y hoy vamos a seguir entonces en esta misma temática, hablando de la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 29. Leámoslo todos juntos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Denle una alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, hermanos, estaba pensando anoche lo que era o lo que es esta iglesia, mientras estaba preparando el mensaje. Y recuerdo el momento cuando el pastor me dice que debía dar la enseñanza hoy. Y por un momento me asusté bastante, porque bueno, algunos le dicen a uno, ¿ustedes no les da miedo estar? Y no, créame que sí. Lo que pasa es que el Señor nos ayuda también. Él es el que está aquí y no nos abandona. Amén. Porque estamos frente a la iglesia y la iglesia del Señor es un pueblo inteligente. Amén. Ustedes son personas que han sido rescatadas y sus mentes han sido transformadas, y es una iglesia entendida. Amén. Que conoce bien a su Dios y a su palabra. Bueno, las Escrituras, junto con la historia del desarrollo y la expansión del cristianismo, ofrecen una gran riqueza de comprensión en cuanto a la naturaleza y razón de ser de la iglesia. Pero escuche esto: adquirir una comprensión teológica mejor sobre la iglesia no es solo valioso, no es solo un valioso tesoro académico, sino que también es fundamental para una perspectiva completa y equilibrada sobre la forma en que se debe aplicar y vivir como pueblo de Dios en la vida diaria. O sea, el conocer la historia, el leer sobre lo que es la iglesia, sobre sus doctrinas, sobre sus enseñanzas, el capacitarnos cada día para servir mejor a Dios, esto nos lleva a nosotros cada día a saber mejor cómo conducirnos, cada día, cómo vivir como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Amén. La iglesia es creación y diseño de Dios. Amén. ¿Cuántos sabían esto? La iglesia es creación y diseño de Dios, y dice que es su medio para proporcionarle al creyente el alimento espiritual, y es a través de su pueblo que se proclama el evangelio al mundo entero. Amén. Recuerde que si usted está de acuerdo puede decir amén, puede aplaudir, puede decir gloria a Dios. Amén. Cuando yo miraba esto, creo que nos identificamos mucho con esta parte, porque es la razón de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es un conjunto? La iglesia se puede definir como un conjunto de personas que se reúnen en algún lugar. Amén. A escuchar la palabra, a exaltar a Dios, a hacer algunas actividades. Amén. La iglesia también se conoce como un ente nacional o a nivel mundial, como el pueblo de Dios en la tierra. También se le conoce de esa manera. Pero también se le conoce a nivel individual. Cada uno de ustedes, cada bautizado en el nombre de Jesucristo, es iglesia.
Amén. Entonces mire que se puede mirar de tres maneras diferentes, pero seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. En esto consiste la iglesia, en que ellos son participantes de Cristo, de las bendiciones, de la salvación que hay en Él y de su nombre invocado sobre cada uno de nosotros. Amén. Porque la iglesia, o nosotros como iglesia de Cristo, somos uno con Él, con el Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que eso es una bendición y por eso deberíamos darle un aplauso a Él esta mañana, porque somos como iglesia uno con el Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera la iglesia de su nombre, que es su cuerpo. Amén. Mire lo que pasa, algo tan glorioso. Tal vez hay amigos aquí, tal vez hayan hermanos nuevos que aún todavía no hayan dimensionado esto, lo que es la iglesia del Señor. ¿Cómo opera el Señor en la iglesia de Él? Pero escuche de esto, dice que Cristo, mediante la operación de su Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera la iglesia de su nombre, que es su cuerpo. Amén. Eso es una tremenda bendición. Dele una alabanza al Señor. Quiero que recordemos algunas figuras de la iglesia. En el Nuevo Testamento contiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales presenta algún aspecto de ella misma. Amén. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 1:23, Colosenses 1:18. 2. La iglesia es conocida como la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. 3. Los santificados que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Así es conocida también la iglesia, como los santificados que invocan el nombre del Señor Jesucristo. También en Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. 4. El templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y Efesios 2:21. 5. La Jerusalén celestial. Gálatas capítulo 4, verso 26, Hebreos 12:22 y Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y 6. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3, versos 16. Y bueno, hay una singularidad de la iglesia, y es que esta es única en los propósitos de Dios. Amén. Cuando yo estaba mirando esta parte de que todo lo que hay en el mundo, todo lo que sucede en el mundo en cuanto a grupos, en cuanto a sectas, denominaciones, diversas creencias, y es más, el mismo pueblo de Israel, todos ellos han tenido alguna relación con Dios. Israel, como pueblo escogido de Dios desde el principio, a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y otras naciones que se alejaron de Dios y nunca quisieron tenerlo a Él como su Dios, sino que se alejaron cada vez más del propósito de Dios. Pero la iglesia es única. La iglesia ha tenido un trato especial de parte de Dios. La iglesia es la amada de Dios, la perfecta de Dios, la escogida de Dios. La Biblia dice que Él mismo es quien la sustenta y la cuida. El mismo Dios que nosotros tenemos, el que nosotros adoramos, Él es el Dios de esta iglesia. Amén. El Señor a Pedro le dijo estas palabras, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén.
Mire, el Señor mismo, Él mismo, porque Él es la roca misma. No es que haya otra roca, no es que haya alguien diferente. Él mismo es la roca. Y dice que sobre esa roca Él edificó su iglesia, Él, porque Él dice, mi iglesia, dice el Señor. O sea que Él se apropió de esta iglesia. Y yo pensaba en esto, porque cuando uno escucha la historia de la iglesia pentecostal unida en Colombia, escuchamos que fue muy difícil. Y ahorita estábamos escuchando una reseña de una parte de lo que fue la iglesia en Colombia. Nos contaba nuestro hermano Juan Paulo. Pero yo le invito, hermano, para que usted la escuche personalmente, para que usted lea la historia de lo que es la iglesia y cómo Dios a través de estos años ha bendecido de una manera tan extraordinaria a esta iglesia. Cuántos enemigos se han levantado contra ella y dificultades, pero Dios a esta iglesia hoy la tiene más bendecida que nunca. Dios a esta iglesia hoy la lleva en victoria como nunca la han visto. Y es porque Dios sigue cumpliendo su propósito con esta iglesia. Yo he leído algunas veces, he escuchado esta historia, y créame, cada vez que uno lo hace queda más impactado de cómo Dios trabaja, de la forma como Dios actúa. Amén. ¿Sabe que cuando la iglesia cumplió 60 años en Colombia, muchos dijeron que ese era el final de la iglesia? Que porque la mayoría de las iglesias empezaban en un tremendo avivamiento y en un auge muy amplio, pero cuando llegan a esta edad más o menos de los 60, 70, máximo 80 años, empiezan a decaer, empiezan a menguar. Pero vaya sorpresa, que esta iglesia en vez de menguar antes siguió avanzando. Cuando llegaron los 70 años, ustedes dirán, bueno, ¿y usted cuántos años tiene? Pues no, créame que la cédula solamente se envejece. Mi mamá dice que a mí no me pasan los años, pero bueno, ya me siento viejo, ya me pongo a ver mis hijos y ya uno se va poniendo que como que la cosa es seria de verdad. Pero hermano, créame, lo que pasa es que yo nací en un hogar cristiano y he escuchado de la iglesia de hace tiempo. Llevo por la gracia del Señor 21 años de bautizado, 21 años de bautizado. Y durante todo este tiempo uno aprende a conocer, a escuchar de lo que es la iglesia del Señor. Y yo recuerdo, estaba andando muy chico, muy pequeño, recuerdo cuando mis padres y mis tíos fueron a la celebración de los 60 años de la iglesia, allí en el estadio, en Medellín. Y se escuchaban cosas muy bonitas de la iglesia. Pero también los 70 y luego vinieron los 80 años. Y aquí celebramos en la unión también los 80 años. Yo recuerdo, no sé quién me recuerda que salimos en una marcha muy bonita. Hicimos un programa especial y todos aquellos enemigos seguían esperando que esta iglesia iba a decaer, pero esta iglesia sigue cada día más victoriosa, más preciosa, sigue avanzando porque esta iglesia es de Dios. Amén, no nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos los dueños de esta iglesia, por más años que llevemos en la iglesia. Puede llevar 60, 70, 80 años, pero el dueño sigue siendo Dios. Amén, gloria al Señor. Y eso fue lo que Dios le dijo a Pedro sobre esta roca. ¿Sabe que cuando se construye sobre la roca, entonces esa construcción puede durar muchos años? Porque la roca es una base sólida. Amén. Es lo que busca un buen ingeniero, un buen constructor para cimentar cualquier proyecto. Amén, una base sólida. ¿Y qué más sólida que la base que tiene esta iglesia, que se llama Jesucristo el Señor? Amén, dele otro aplauso al Señor. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, capítulo 16, verso 18.
Y en capítulo 18, verso 17, por ahí empieza uno a escuchar la palabra iglesia. En el proyecto, en el propósito de Dios. Una iglesia a nivel nacional en la mente de Cristo, pero también una iglesia a nivel local, en los pueblos, en las casas. Y quise mirar también el propósito de Dios con la iglesia en el presente. ¿Sabe que Dios ha tenido un propósito y sigue teniendo un propósito con su iglesia? Y quiero comentarles algunos de estos propósitos, entre muchos otros que Él tiene, pero seleccioné estos 14. Y el primero es que la iglesia es el edificio, pero Cristo es el arquitecto y constructor. La iglesia somos los pámpanos, pero Cristo es la vid verdadera. La iglesia es la rama, pero Cristo es el árbol. La iglesia es una familia, pero Cristo es el padre de esa familia. La iglesia es lumbrera, pero Cristo es el sol de justicia. La iglesia somos ovejas, pero Cristo es el buen pastor. La iglesia es sacerdocio, pero Cristo es sumo sacerdote. Amén. La iglesia somos piedras vivas, pero Cristo es la roca misma. La iglesia es morada de Dios, pero Cristo es el habitante. Amén, gloria a Dios. La iglesia es portadora de la verdad, pero Cristo es el autor de esa verdad. La iglesia es embajadora, pero Cristo es el rey de ese reino. La iglesia es plantío, pero Cristo es el labrador. La iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Aplauda la gloria de la grandeza de nuestro Dios. Oh, cuán bueno es el Señor y cómo Él va cumpliendo ese propósito en su iglesia. Es una maravilla saber. Y cuando usted mira esto, se da cuenta que de verdad usted está donde debe estar, donde tenemos que estar. ¿Cuántos en otro tiempo quizás pensaban que estaban bien o que estaban en la verdad? Pero cuando escucharon esta gran verdad se dieron cuenta que era necesario tomar un rumbo diferente. La iglesia de Jesucristo, la iglesia pentecostal unida de Colombia, yo se lo he dicho a los amigos en los grupos de casa, muchas veces les he repetido esto. No nos caracterizamos para ir a hablar mal de ninguna religión. No es nuestra misión ir a los grupos o hablar con los amigos, hablar mal de nadie. Más bien, por el contrario, nuestra misión es hablar bien de Jesucristo. Predicar el evangelio que salva, que transforma, que cambia las mentes. Y solo basta con hablar bien de Jesús. Es lo que la gente necesita oír. Es lo que muchas personas quieren oír. ¿Sabe que la gente está cansada de oír hablar de religiones, de doctrinas diferentes? La iglesia necesita un mensaje que cambie su vida de verdad. Y el mensaje del Señor Jesucristo es el mensaje del amor de Dios que se manifestó a través del sacrificio de la cruz, entregando su propia vida para rescatar la nuestra que estaba perdida. Yo creo que ninguno de los que habemos aquí podríamos levantar la mano y decir que no necesitábamos de Dios, que estábamos muy bien. Yo creo que por el contrario todos deberíamos o podríamos levantar la mano y decir que el Señor cambió nuestra vida para bien, que el Señor le dio sentido a nuestra familia, a nuestro mismo ser, cuando no tenía ya para muchos oportunidad. Escuchamos el testimonio de muchas personas que cuando escucharon este evangelio, muchos de ellos habían hasta pensado quitarse en la vida. Muchos de ellos ya estaban pensando cómo terminar con su existencia porque no le encontraban razón de ser a nada. Pero se les aparece el Señor Jesucristo con este glorioso evangelio que trajo paz a sus mentes, que trajo paz a sus corazones, que les dio una razón para vivir. Y hoy estamos aquí para gloria de su nombre. Aleluya, qué bueno es el Señor Jesucristo.
Qué bueno ha sido el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Quién gobierna esta iglesia? ¿Quién es el que gobierna esta iglesia? El Señor mismo fue el que dio su vida por ella. Por lo tanto, Él es el que la gobierna y la dirige a través de su Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podríamos creernos dueños de la iglesia. Ni siquiera el presidente de la iglesia, que es nombrado y que es un hombre que Dios ha usado de una manera especial, ni el consistorio de ancianos, ni la asamblea misma de pastores, que es la máxima autoridad, ninguno de ellos es dueño de esta iglesia. Simplemente Dios ha puesto aquí administradores, amén, que trabajen para Él. Pero todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Todos debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien gobierna esta iglesia. ¿Sabe que muchos se enseñorean de la iglesia, de las gentes, y se toman atribuciones? Pero esta iglesia es diferente. Esta iglesia sabe que tenemos un dueño y se llama Jesucristo. Y por eso les decía al principio que a veces da susto pararse aquí, porque es una iglesia inteligente, porque es una iglesia que conoce bien la palabra de Dios. Es diferente a muchas personas que tienen religión pero no tienen a Dios, no lo conocen. Usted va y le pregunta a muchas personas cuál es su doctrina y ni siquiera saben qué es eso. Ni siquiera saben qué es doctrina. Eso pasa. Entonces le pregunta a la persona, venga, explíqueme su doctrina. ¿Y eso qué es? Pero esta iglesia es una iglesia que conoce bien qué es lo que cree. Y por eso cuando nosotros le predicamos a las personas y los doctrinamos para bautizarlos, les enseñamos la palabra de Dios y las doctrinas para que cuando ellos llegan a tomar esta decisión, ellos saben qué es lo que están haciendo. Y por eso es que de esta manera es que nosotros llevamos a perseverar. Y por eso nos mantenemos cada día, a pesar de que lleguen dificultades, a pesar de que lleguen tentaciones, situaciones difíciles. Esta iglesia cada día sigue en pie. Amén. Porque sabemos en quién hemos creído y cuál es la promesa que el Señor nos ha dejado a nosotros. En algunas reseñas que había mirado acerca de la iglesia, en los acontecimientos de lo que ha sido estos 87 años de la iglesia en Colombia, el Señor nos ha mostrado a nosotros y nos ha dejado ver cómo su mano poderosa es la que ha guiado esta iglesia a través de todo este proceso. Y la iglesia ha visto milagros de Dios, ha visto cómo muchos hombres han sido sanados, aún paralíticos se han levantado. Muchos enfermos de cáncer han sido sanados. Muchos hogares han sido transformados cuando ya no tenían solución. Pero Dios a través de esta iglesia ha hecho un puente para Él obrar en muchas personas, en muchas familias. Ahorita escuchábamos en la reseña de cómo al principio era difícil predicar. Yo escuchaba la historia allí en Nariño, en una iglesia cercana. Yo soy de Nariño. Y yo escuchaba a mi padre cuando él contaba de cómo cuando empezó la iglesia allí en ese lugar, era un templo pequeño. Y el pastor, uno de los hermanos Restrepo, creo que fue el hermano Agustín Restrepo, ponían una cornetica pequeña. No sé quiénes recuerdan las cornetas con que predican. La ponían en el techo de la casa de la iglesia. Y se venía el líder del pueblo y reclutaba a todos los muchachos jóvenes, adolescentes, y se venían con baldes y los llenaban de piedras. Y llegaban al frente de la iglesia y cogían la iglesia a piedra, el techo de la iglesia. Y la corneta, cuentan ellos que la corneta quedaba así como una pasa. Usted ha cogido una pasita así cuando está sequita, que provoca comérsela porque es dulce. Así quedaba esa corneta. Pero ¿usted qué cree que hacían los hermanos? Ellos enderezaban la corneta y a los 8 días volvían y la ponían otra vez. Y seguían predicando.
En cierta ocasión estaban en el culto y allá los que han ido a Nariño de pronto saben que hay un sótano debajo del templo. Ellos empezaron a sentir un olor como a pólvora. Ellos decían, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y fueron a mirar porque estaban en medio del culto. Habían puesto una granada de esas de fragmentación, que explota esa granada y no quedan vivos los hermanos. Pero mira que Dios tan bueno. Ellos se pusieron a orar y esa granada no estalló, no explotó. Simplemente salió el olor, pero no pasó nada. Porque Dios cuida a los suyos. Porque Dios guarda su iglesia. Amén. Y pensaba, hermanos, en esto de cómo hoy es más fácil predicar. Hoy nos mandan a llamar. Hoy llegan las invitaciones, vengan al colegio, mira, no sabemos qué hacer, tal vez ustedes nos puedan ayudar. Aquí en la Unión. Y muchas personas en conflicto, en problemas, con ataduras del enemigo, saben que esta iglesia tiene lo que ellos necesitan. Saben que en esta iglesia está la solución para sus problemas, que tal vez muchos no quieran comprometerse con la iglesia ni asistir, pero ellos sí saben. A muchos de ustedes les han dicho, venga, ore por mí. Es que a ustedes sí los escucha el Señor. Es que a ustedes los oye el Señor. Mire, ellos saben eso. Y es por eso que esta iglesia ha tenido muchas dificultades. Pero es que el Dios de esta iglesia no le queda grande nada. Nosotros como iglesia del Señor debemos saber que no es por nuestra propia fuerza que hoy estamos aquí, sino por la ayuda y por la misericordia de este Dios tan grande y tan bueno que hasta hoy nos ha sostenido. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? ¿Cuántas veces hasta has pensado no volver a la iglesia? ¿Cuántas veces tus fuerzas se han agotado? Pero el Señor te ha sustentado y te ha dado nuevas fuerzas para levantarte y seguir avanzando y seguir luchando por esta salvación que el Señor nos ha regalado. Hermanos, como iglesia del Señor debemos saber que Él nos seguirá llevando cada día hasta el día de su venida. Los acontecimientos que hemos visto a través de estos años es porque Dios ha estado con nosotros. No era fácil dejar su país, pero fue movido por un fuerte fuego que había en su corazón, que le decía que Colombia necesitaba también eso que Él le había dado a él. Un hombre de unos 27 años aproximadamente, cuando escuchó el mensaje de la palabra de Dios, pero que se metió tan profundo en sus huesos que no pudo soportar. Ahorita mirábamos un pequeño drama de lo que fue, de cómo Dios tocó su corazón. Pero luego vino a Colombia y empezó a predicar. Y empezó a ir de varias ciudades, y la iglesia empezó como un jardín cuando empiezan a nacer esa semilla y empiezan a hacer ramas, y luego usted empieza a ver un jardín hermoso y luego empieza a florecer. Pero ese jardín, cuando florece, empieza a regar su semilla y el viento la lleva y las aves la riegan y se empieza a ver en otros lugares. Y mira cómo hoy en la Unión hay una iglesia preciosa del Señor, y en muchos lugares, pero empezó con la visión de un hombre, cuando Dios se metió allá en su mente, en su corazón. Y no sabemos hasta dónde el Señor vaya a seguir dándole crecimiento a esta iglesia. Por eso no podemos cansarnos todos los días de proclamar este evangelio. Por eso no podemos dejar de predicar esta gloriosa palabra que transforma las mentes de los hombres. Y tal vez usted está esperando que Dios lo llame y le diga que lo va a mandar por allá a África, a Europa. Pero tal vez el Señor lo que quiere es que usted abra sus ojos y mire que las almas en su casa, en su familia, en su pueblo, en su vereda, se están perdiendo.
y que solamente basta con tener una buena disposición. Simplemente basta con querer trabajar para la obra del Señor. Pero a veces nos da dificultad asistir a un grupo de casa. Y muchos pelean con el grupo de casa. Y sabe que la iglesia al principio mucha se llevó a cabo en las casas. Por la persecución que había, no se podía predicar, no podían salir al público. ¿Y usted qué cree? ¿Dónde se reunían? En las casas. Lo que pasa es que la iglesia fue creciendo y el Señor va respaldando su obra, y ahora tenemos templos cómodos, bonitos, grandes. Pero hay que seguir haciendo este trabajo desde la casa. Que su vecino se dé cuenta que usted es diferente. Que su familia se dé cuenta que de verdad el Dios que usted les testifica es un Dios verdadero, es un Dios vivo, es un Dios que no le queda grande nada. Y cuando su familia se da cuenta de que de verdad usted tiene a ese Dios, créame, tal vez ellos a usted le dicen que no, pero por allá en lo secreto ellos dicen: qué bueno ser como Él, qué bueno ir allá, qué bueno sentir lo que ellos sienten, qué bueno hablar como ellos hablan. Tal vez usted piense que no es así, pero créame que así es. Amén. Así de que esta iglesia sigue, ha sido, es y seguirá siendo del Señor Jesucristo, del dueño de los mismos cielos y la misma tierra, porque Él dio su vida por ella. En conclusión, el Señor Jesucristo a esta iglesia, Él la compró con su sangre. Y no tenga duda, amigo, hermano, que esta es la iglesia del Señor. Porque el lema de esta iglesia es predicar lo que la Biblia enseña. Y el propósito de esta iglesia no es contender con nadie más. Hay gente que cree que el propósito que esta iglesia, porque no reparte mercados o le da ropa a la gente, no, para eso hay muchas denominaciones que están creadas para ayudar a los demás. Pero el propósito de esta iglesia es que la gente sea salva. El propósito de la iglesia pentecostal en Colombia es dar a conocer el mensaje de Jesucristo para que muchos procedan al conocimiento y al arrepentimiento y puedan ser salvos de la ira, de la condenación eterna. Ese es el propósito de esta iglesia, esa es la razón de esta iglesia. Sin embargo, esta iglesia es completa y Dios por medio de esta iglesia puede ayudar a muchas personas, porque lo primero es obedecer a Dios y a su palabra para ser salvos, y después, bueno, la Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pueden ser añadidas. ¿Sabe que el Señor ha bendecido a muchos hermanos a través del tiempo que son fieles a Dios, que se han propuesto ser fieles a Dios en su economía, en su familia, en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios, y son bendecidos de una manera especial por esa buena actitud? Porque el Señor la compró con su sangre. Hechos 20:28. Esta iglesia es la que Cristo ama, sustenta y cuida. Y hay de aquellos que quieran poner su mano contra uno de los pequeños que sean llamados hijos de Dios. ¿Usted ha visto cómo una gallina defiende sus polluelos cuando llega el gavilán? Cuando se los quieren quitar. Sabe que si hay algo que Dios ama y cuida en esta tierra, es su iglesia. Somos usted y yo. Y por eso cada vez que el enemigo se ha levantado para destruir esta iglesia, ha quedado derrotado y vencido, porque esta iglesia es de Dios y el Señor la lleva triunfante todos los días, de victoria en victoria. Gloria al Señor Jesucristo. Y también esta iglesia es la que un día el Señor se presentará a sí mismo, santa
y sin mancha en toda su gloria. Qué bueno, hermanos, que no nos olvidemos que no somos una iglesia cualquiera que vivimos de cualquier manera, sino que somos una iglesia especial. Por eso les decía que hay muchos grupos que han tenido que ver con Dios, pero esta iglesia es diferente. Dios a esta iglesia le ha dado un trato especial. Amén. Porque Él quiere presentársela a sí mismo una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin contaminación, en todo el esplendor de su gloria. Ese es el propósito de Dios con esta iglesia. Por eso quiero decirle de parte de Dios esta mañana, usted que ha pensado en algún momento tal vez irse de esta iglesia, yo le digo en esta mañana en el nombre de Jesús, no te vayas de la iglesia. Quizás no tengas la oportunidad de regresar otra vez. Quizás muchos se han apartado pensando que algún día pueden volver otra vez a regresar, pero muchos no tienen esa oportunidad de volver a los pies de Jesús. Por eso no te apartes de la iglesia, sino que por el contrario, la palabra del Señor dice que solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque Dios nos sustentará y nos llevará hasta el día de su venida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No importa cuánto se levanten contra usted, no importa cuánto lleguen con mensajes diciéndole que usted no puede llegar, que usted no va a ser capaz, no se le olvide que usted tiene un Dios que hizo los mismos cielos y la tierra, que llena todo el universo, y que su Espíritu Santo se ha metido en esta iglesia, y es Él el que la lleva de la mano todos los días, y es Él el que un día nos va a introducir allá en el reino de los cielos. Estén en pie esta mañana, amada iglesia.